Yo creo que este tipo de actividades siempre lo digo con fruición, son una invitación, una exhortación a la lectura, fundamentalmente de hombres que pensaron la Argentina y más que hacer el esfuerzo de traerlos a la actualidad, tienen tremenda actualidad, lamentablemente en función de la involución que vive nuestra patria del año 76 a esta parte. Y yo siempre con el tema de Castellani, que es un hombre, fue un hombre y continúa siendo un hombre extraordinario y fundamentalmente para los argentinos una lectura de urgencia que tiene mucho para iluminarnos en función de lo que nos pasa a los argentinos en la actualidad. Siempre digo que Castellani es un autor complejo por diversas razones. En principio porque legó, y Esteban lo decía, una obra crítica inmensa, un autor tremendamente prolífico, más de 48 libros publicados en vida en editoriales, la mayoría, por supuesto, desaparecidas, y cientos de artículos esparcidos en las múltiples publicaciones periódicas en las que participó. Y además es una lectura compleja por el carácter heterogéneo de su producción. Echó mano a todos los géneros existentes: poesía, novela, fábula campera, cuentos, teatro, ensayos políticos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos, crítica literaria, insisto, periodismo. Digo, una heterogeneidad muy, pero muy, muy grande que no obstante, en esto me interesa hacer hincapié para ustedes, que es una heterogeneidad que, hay que decirlo siempre de entrada, tiene una columna vertebral que atraviesa absolutamente toda su obra, que es fundamentalmente la preocupación teológica que está en el centro de sus reflexiones, conjuntamente a la defensa de la verdad y de la patria de los argentinos, cuyos dramas Leonardo Castellani comprendió y combatió como pocos hombres de su tiempo. Y digo más, en una Argentina intelectualmente desarmada, donde en pasado y con mucha más gravedad en presente los hombres vivían de prestado, pidiendo al extranjero ojos, oídos, conciencia y sensibilidad, Castellani comenzó a forjar en su tiempo histórico un estilo único y hondamente argentino. Tanto es así que tempranamente fue ponderado en su autenticidad por Hugo Guast en el prólogo de un libro hermoso que es Camperas del año 31 y ratificado conjuntamente por Hernán Benítez como género propio, también digamos en función de su singularidad, en el estudio preliminar a la crítica literaria. Esto es rasgos que hacen a lo que muchos consideramos que es el más lúcido pensador católico del siglo XX y aún del pleno siglo XXI, y que por católico y por nacionalista es evitado generalmente en la formación escolar católica, es evitado esmeradamente al día de hoy en las historias de la literatura argentina, cuando fue uno de los principales forjadores del género policial en nuestro país, y es evitado, cuando no directamente repudiado o atado del comentario condenatorio en las historiografías liberales por izquierda y por derecha. En general, en los circuitos de formación académica, cuando se pronuncia Leonardo Castellani, viene un único recuerdo, insisto, condenatorio, que tiene que ver con el encuentro con Videla en mayo del 76 junto a Borges, Sábato y Ratti, que era el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, donde el cura tuvo la valentía de pedir por el escritor desaparecido Heroldo Conti, que había sido su alumno en el seminario de Villa Devoto y que de hecho era uno de los pocos escritores que había destacado que Castellani era un adelantado, ni más ni menos que en la revista Crisis en el año 73. Esto es un olvidado y un silenciado por todo el aparato de la cultura liberal en términos integrales y fundamentalmente por la formación académica. Yo no me voy a detener en la cuestión biográfica,
tremendamente interesante, pero quiero ir a cuestiones de nudos temáticos fundamentales de Castellani. Para la cuestión biográfica está la biografía de Randle en 2 tomos, bien jugosa e interesante, que traza todo el itinerario de la vida del cura y muy atado fundamentalmente al itinerario dramático de la Argentina en el siglo XX, sino a secas al pensamiento de Castellani. Y reitero, escribió de todo. Escribió sobre historia argentina, sobre psicología, literatura, política, educación. Están sus implacables análisis sobre la farsa de la libertad de prensa, muy ligados a la crítica a la prensa en el periodo también trazada por Ramón Dole. Está su crítica al comunismo. Están sus trabajos donde fustigó los mecanismos de canonización de la cultura y de la educación argentina, bueno, sus críticas literarias, están sus lecciones sobre la superioridad de la narrativa sobre la ensayística, sus estudios maravillosos sobre Lugones y sobre el Martín Fierro. Esto es toda una serie de trabajos que fueron todos y continúan siendo en la actualidad grandes aportes al pensamiento nacional. No obstante, me parece que hay 3 grandes temas que están en el corazón de todos sus escritos. Yo les decía, si hay una columna vertebral, interés teológico y defensa de la integridad espiritual de la Argentina y búsqueda de la verdad de los argentinos, pero me parece que hay 3 grandes núcleos temáticos en la obra de Castellani, y estimo que por el tiempo vamos a poder charlar sobre uno en particular, pero bueno, que nos aqueja profundamente a los argentinos. Uno fundamental es su crítica al liberalismo, que me interesa discutir en este tiempito corto con ustedes. Después están sus análisis sobre el fariseísmo y después sus escritos sobre la parusía, sobre la venida de Cristo y la centralidad de tener presente la venida y la reyesía de Cristo. Y en este sentido, Castellani señaló en su tiempo histórico la existencia de una profunda enfermedad religiosa, decía Castellani, que permanecía oculta a los ojos del argentino común, a veces porque ese argentino común estaba, para los ojos del argentino común, estaba sutilmente enmascarada, explicaba el cura, y otras veces por la incapacidad de la inteligencia del hombre moderno, enmarañada en la confusión ambiente. Y de acuerdo a aquello que dictó Castellani, decía, el primer remedio es saber la enfermedad, analizó la enfermedad de la Argentina, les diría, con la precisión del cirujano. ¿Y qué dijo? Que es la falsificación de la religión que se manifiesta en las 2 sociedades visibles mayores, esto es, en la sociedad política y en la iglesia a través del liberalismo, en la sociedad política y del fariseísmo en la iglesia. Y dedicó múltiples escritos a pensar la cuestión del liberalismo como problema político. Uno de los grandes temas del dramatismo de esta Argentina incompleta al día de hoy. ¿Y qué señala Castellani? Dice Castellani: el liberalismo, la causa fundante de los males de nuestra patria. Y remacha en varios escritos una frase genial de Ramón Dol, que indica, y leo textual, el liberalismo europeo transportado a nuestro país tuvo los efectos de una damajuana de alcohol en una jaula de monos, dice Castellani, citando a Ramón Dol. El liberalismo brutalmente importado a la Argentina no ha tenido ni doctrina, ni inteligencia, ni siquiera buena fe. ¿Y qué va a explicar? Traído de Inglaterra y Francia, impuesto a sangre y fuego, va a explicar el cura, no es parte de la tradición argentina. El solo hecho de que el liberalismo esté presente en nuestro pasado no lo hace parte de la tradición nacional. Y subraya, cito, un hombre hereda de su padre una casa y una tuberculosis. La casa es tradición, la tuberculosis no es tradición.
¿Y qué dice a continuación Castellani respecto a la auténtica tradición nacional? Dice, antes teníamos aquí un sistema político que había durado más de 10 siglos y el cual era susceptible de incorporar las novedades modernas que fueran buenas y poder las prácticas antiguas llamar chitas. Un sistema basado en el principio que escribió la princesa de Viera al príncipe don Juan. En España el rey gobierna debajo de la religión, de la ley y del fuero. Aquí no había fuero, porque lo había destruido la triste asamblea del año 13, pero había religión y leyes, y por eso Juan Manuel de Rosas se nombró, o lo nombraron, el restaurador de las leyes. Pero vinieron otros, dice Castellani, aclaro, los liberales, que quisieron destruir las leyes viejas que suelen ser las mejores y hacer leyes nuevas, y ni siquiera hacerlas, sino copiarlas, y la copia no cuajó. Y mientras Rosas y el pueblo argentino luchaban con alma y vida por crear una nación contra la discordia interna y la prepotencia y rapiña extranjera, nuestros queridos liberales chillaban, queremos una constitución. ¿Y qué explica Castellani? El liberalismo atacó la tradición nacional cuyo anticuerpo fue y continúa siendo fundamentalmente la supervivencia del ser nacional ligado centralmente a la religión católica venida de España. ¿Y qué hizo en su lugar? Implantó la copia foránea con aquello de civilización y barbarie de cuño sarmientino, o sea, explica Castellani, raquitismo económico y colonialismo cultural. Cito al cura. Los liberales querían la libertad de comercio, o sea, la libertad para el gran dinero, a fin de llegar al poder del gran dinero, o sea, al actual capitalismo. Y para eso querían gobiernos débiles, o sea, parlamentarismo, división de poderes, sufragio universal y todo lo demás. Y para eso querían una religión débil, el deísmo, y después el cristianismo liberal, y hoy día el modernismo. Así dice Castellani, atacando el anticuerpo fundamental de la tradición nacional ligado al catolicismo, dice Castellani, el liberalismo destruyó la tradición política defectuosa pero viva y puso en su lugar un fantoche vacío accesible al espíritu maligno, cuyas consecuencias están para nosotros los argentinos en pleno siglo XXI, sin dudas, a la vista en décadas y décadas de autodenigración cultural y postración nacional. Dice entonces Castellani, lo más conducente entre nosotros para probar que el liberalismo es pecado es examinar los efectos del liberalismo en la Argentina. Son tan feos que solo pueden proceder de un pecado. Por sus frutos los conoceréis. He aquí los 10 crímenes. El liberalismo exterminó al indio. El liberalismo arruinó la educación argentina. El liberalismo relajó la familia argentina. El liberalismo esterilizó la inteligencia argentina. El liberalismo nos infundió un ánimo abatido, dice el cura, un complejo de inferiores. El liberalismo mutiló a la nación de su territorio natural histórico. El liberalismo empequeñezó a la iglesia argentina. El liberalismo creó gratis el problema judío. El liberalismo nos enfeudó y nos entregó al extranjero. El liberalismo rompió la concordia y creó la división espiritual de los argentinos que actualmente se encamina a una crisis dolorosa. Y dice Castellani, en consecuencia del avance del liberalismo, la Argentina, dice, es como un cigarro fumado a la vez por las dos puntas, cuya norma fue y continúa siendo la propensión a entregarse de todo al extranjero. Esto es, la riqueza producida por el sudor del trabajador argentino sangraba y sangra hacia afuera y encadena al país a ser una semicolonia económicamente raquítica y espiritualmente vencida. Esto es la farsa de la democracia liberal que apagó y continúa apagando tantos sueños de generaciones de argentinos, incluidos nosotros en la actualidad. Palabras de Castellani, la cuestión económica y la política exterior, es decir, los dos problemas polos de todo gobierno real, nos eran hechos desde afuera. Y para que nos creyésemos nación, nos dejaban divertirnos, afanarnos y matarnos por las triquitaques sórdidos de la política interna. O sea,
La farsa demoliberal que consistía, y es tremenda la actualidad de las palabras de Castellani, escuchen con atención, dice Castellani, la farsa demoliberal que consistía en el llamado juego de los partidos políticos, instrumento artificial de una pseudodemocracia que tiene poquísimo de política real, del 76 esta parte, una democracia formal, estrictamente vinculada a la idea de un hombre, un voto, hemos perdido el carácter de democracia social que nos legara la revolución justicialista. Vuelvo a la cita de Castellani, el llamado juego de los partidos, instrumento artificial de una pseudo-democracia que tiene poquísimo de política real. Consiste simplemente, al final del proceso del régimen liberal, en que no hay partidos. No hay una cosa realmente partida, a no ser la concordia y el bien común de la nación. Hay una sola cosa real. Los partidos liberales tienden a convertirse en una clase de hombres homogéneos, moral, intelectual y hasta caractéricamente, que se adjudican como prebenda la función de gobernar y luchan continuamente por el poder, en el cual si las cosas marchan como deben, lo justo es que se vayan turnando. Y dice más, insisto, parece escrito hoy. No habría diferencia esencial alguna entre los programas ni entre las doctrinas, lo cual no quiere decir que no hubiera brutales diferencias en las codicias. Quítate tú, que me pongo yo. Obcecadas diferencias en los ánimos, nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, los otros son unos potros comparados con nosotros. ¿Y por qué? Dice Castellani, porque a fin de cuentas, cuando el dinero manda en la política y en una sociedad, el diablo es el dueño del dinero. Y así los dirigentes del liberalismo, desde el siglo XIX hasta parte, cayeron en la tentación que ahora llaman progresismo. O sea, de vender el alma al diablo y las riquezas del país a los malditos a cambio de un aparatoso progreso técnico, a cual pagamos escandalosamente caro y no conseguimos entero, pues todavía estamos subdes, según nos echan en cara. Esto es el fundamento de que una nación rica y con sobradas condiciones de convertirse en potencia, como la República Argentina, hubiese aceptado tan indigno vasallaje. Digo, la pregunta del millón, ¿por qué un país rico en producción de alimentos y recursos naturales por décadas y décadas viene manteniendo más de la mitad de su población y hoy un 70% de revolver en la basura? O de comer los niños desde la panza de la mamá hasta los 6 años las proteínas insuficientes para un crecimiento y un desarrollo integral para formar parte de una comunidad. Entonces dice, el fundamento de que una nación rica y con sobradas condiciones de convertirse en potencia haya aceptado tan indigno vasallaje, o sea, la capitulación política y el expolio de la riqueza nacional, para Castellani estaba directamente ligado, centralmente, a la colonización espiritual del país. El centro del liberalismo dice que se atacó fundamentalmente el espíritu de la patria de los argentinos. Para los que somos justicialistas, hace eco centralmente el mensaje profético del último Perón en el año 74, cuando en el testamento póstumo, el modelo argentino para el proyecto nacional, testamento póstumo que nos legó como hoja de ruta del quehacer nacional, que lamentablemente del 83 esta parte se mantiene pisoteado en el baúl de los recuerdos, cuando Perón llamaba a sanar el corazón del hombre argentino. ¿Y qué decía? Sin la recuperación del espíritu de los argentinos, difícilmente vayamos muy adelante o difícilmente podamos salir de la gran postración nacional en que nos encontramos. Entonces dice, el problema de la Argentina está directamente ligado a la colonización espiritual del país que permite entender cómo una nación rica, con enormes posibilidades, esté postrada en el vasallaje de su actualidad y nosotros podríamos decir oblicuamente de la nuestra. Y cito a Castellani, dice, si caímos en redes de foráneos mercaderes, fue porque primero escuchamos silbos de foráneos masones y el miasma sutil de la herejía había contaminado entre nosotros los intelectos.
El liberalismo, antes de ser un mal sistema político y un mal método económico, es una mala teología, es una herejía, una cosa espiritual que no se puede conjurar del todo, sino en su propio centro, que es la religión de la estratosfera, donde combaten invisiblemente los espíritus. Por tanto, y acá hay que atender de manera urgente a la sentencia del cura cuando indica a continuación de señalar el mar espiritual de la Argentina. Dice, la Argentina no será del todo independiente mientras no sepa pensar por sí misma, mientras no sepa pensar sola. O sea, pensar solo, pensar por sí misma, pensar en nacional, sacándonos de encima la autodenigración y el coloniaje mental. Palabras de Castellani. Hay que pensar, nos dice Castellani. Hay que ejercitar la razón pura. Pero es que nosotros, los argentinos, no queremos pensar. No podemos pensar, aunque quisiéramos. En la escuela nos suprimen la pensadera. La pensadera del argentino, que no es mejor ni peor que la de cualquier otro, es sometida a un tratamiento sutil y diabólico desde el comienzo, desde la primaria, por la secundaria hasta la universitaria. La mente del argentino es encumbrada, despistada, patinada, bloqueada, excitada en vacuo, lanzada a pistas falsas, dispersada en la frivolidad, fatigada por cambios continuos de materias, desesperada por metas imposibles, anemiada por falta de nutrimiento, edematizada por alimentos falsos y finalmente dorada por fuera con los oropeles de la presunción, la temeridad y la pedantería. Nuestra enseñanza pública, dice Castellani, profesa tres cultos fetichistas: el culto de la precocidad, el culto de la practicidad, el culto de la posticidad. Es una educación postiza. Nuestra enseñanza tan orgullosa de la muchedumbre, de sus programas, cambiados por cada ministro, se equivoca. En el fondo, no hay más que un solo programa fabricado en el infierno en colaboración entre Sarmiento, Maquiavelo y Lord Jorge Canning. El programa sintético y definitivo es impedir que el argentino pueda pensar por sí mismo. Palabras, todas estas, las de Castellani, que lamentablemente parecen escritas hoy como azotes a la idolatría de lo políticamente correcto que viene imponiendo hace décadas, una nueva fe, entre comillas, donde prima el relativismo radical y la aparente libertad de opinión por sobre la búsqueda de una verdad trascendente, cuyo colorario en el pensamiento de Castellani, cito, es el chillar de los ineptos hasta callar al sabio. Esto es un pensamiento que postula que todas las opiniones valen lo mismo, el relativismo radical, junto al consignismo vacuo del pensamiento políticamente correcto, cuyos valores son los valores elementales del liberalismo, que bajo ropajes variados mantiene su esencia. Uno puede seguir los postulados del liberalismo en el siglo XIX y ver cómo se va ayornando a los distintos tiempos históricos. ¿Por qué digo mantiene su esencia? Imperialismo y cosmopolitismo, ataque a la tradición nacional, tecnocracia y economía de libre mercado, individualismo y hedonismo, destrucción de la persona humana, de la familia y de la comunidad, persecución de la fe católica, democracia como el dominio de las minorías sobre las mayorías. En síntesis, ¿qué está diciendo Castellani y qué podemos nosotros pensar en términos actuales? Una guerra sin cuartel contra la nacionalidad en el suelo que lo único que produce para sus hijos es hambre, pobreza y desolación. Dice Castellani, no son la patria los que actualmente y desde hace mucho tiempo mangonean el país a su gusto o a gusto del diablo. No es la patria la ideología liberal, la plutocracia mercantil ni el imperialismo extranjero. Esas cosas no se pueden consagrar al corazón de María. ¿Cómo va a ser la patria esta inmensa laguna en que andamos braceando con desesperación, nadando contracorriente y empantanándonos sin poder ir ni atrás ni adelante? Esta casona derruida donde respiramos aire gastado, comemos pan duro, estamos inundados de mentiras y pamplinas, leemos o vemos a diario que nos dan rostro.
Estamos vejados por el cretinismo ambiente y creciente, soportamos vergüenzas nacionales. Y dice, ante la destructora herencia del liberalismo, Castellani prorrumpe sin más. Y dice en su tiempo histórico y continúa, insisto, diciendo en la actualidad, escuchen con atención, dice a los argentinos, no nos sirve el liberalismo, señores. Dice, evito la proposición máxima que se podría formular y probar. Nos ha hecho daños espantosos, porque si algunos de los presentes no perciben esos daños, yo no estoy hablando para ellos, explica. No obstante, voy a la proposición mínima, no nos sirve, que no necesita ni defensa ni prueba. Es evidente que el liberalismo no nos sirve. Estamos en un impas político permanente. Nos retorcemos en una especie de pesadilla perpetua. Mudamos de postura en la cama del dolor y de la vergüenza nacional como incorables febricentes. Tenemos constitución, tenemos cámaras altas y bajas, dos por falta de una y bastante bajas. Tenemos sufragio universal adornado por un poquito de fraude, tenemos frecuentes y costosas elecciones, o sea, opciones, tenemos esplendorosos partidos políticos con unas plataformas que no te digo nada. Tenemos libertad de cultos, libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de opinión y libertad de enseñanza sin tener verdadera enseñanza. Es decir, tenemos todo el liberalismo entero y verdadero. Y esto, argentinos, dice Castellani, no marcha. De confesión de todos, hace tiempo que esto no marcha. Si hace un siglo entero que lo estamos ensayando y todavía no nos sale, es señal de que no nos sirve. ¿Y qué señala? Entonces Castellani dice, necesario. En la Argentina, la necesidad de restauración de un principio de autoridad y de un orden moral justo. El país, dice Castellani, debe entrar en la etapa de la inteligencia como elemento unificador de la vida afectiva comunitaria. ¿Y de qué depende la nación? Explica, ¿de qué depende una nación? Se pregunta Castellani y responde a continuación. Dice muchos factores, depende de muchos factores. Algunos materiales, como la geografía, la economía y la raza. Otros formales, como la religión, un ideal histórico común, y la lengua que los une a todos, que actúan, explica el cura, como plataforma fundante de un ideal de tipo trascendente, elemento espiritual que hace posible la unidad nacional, porque esta es la verdadera unidad nacional, y no como se la viene entendiendo en el marco de la democracia liberal, que se esgrime la idea de unidad nacional, que es el rejunte de instancias, de políticos o de grupos políticos en función de llegar a las elecciones. Dice, solo es posible la unidad nacional con un principio de autoridad y un orden moral justo. Insisto, no como rejunte electoral, como la entienden los vivos de los liberales. Dice Castellani, una creencia común que por trascendental cubra las diferencias contingentes, individuales. Es el cemento indispensable de una sociedad que se concreta en un ideal nacional capaz de proponer una empresa conjunta con alcance universal. ¿Por qué? Porque toda nación, dice el cura, para existir decentemente, debe tener una misión en el mundo, una idea trascendental para realizar, llamada ideal nacional, porque así como el hombre no es el fin en sí propio, tampoco las naciones. A secas, vencer al liberalismo y lisillanamente, para Castellani, vencer al liberalismo tenía que ver con hacer verdad. Y cito al cura, ni yo ni ustedes, dice Castellani, podemos vencer de golpe a Echeverría, a Ingeniero y a Repeto, yo ni siquiera puedo leerlos, digo, siempre Castellani acompañaba la crítica a la tragedia del liberalismo con frases humorísticas. Dice, no lo podemos vencer, pero podemos servir a la verdad e incluso, si Dios nos elige, podemos dar testimonio a la verdad, lo cual es el gran grito del cristianismo, el que hizo caer las murallas de la pagana Jericó. Toda la religión de Cristo se encierra en estas dos palabras que Cristo impuso a sus apóstoles, dar testimonio.
Como decía Unamuno, con bastante exageración, tenemos que hacer que Dios exista creyendo en Él. La situación actual, dice Castellani, de confusión mental y cretinización colectiva progresista, nos ha sido dada, no la hemos hecho nosotros. Nos han dado un juego embrollado. ¿Cómo será embrollado que a mí algunos me adjetivan cura liberal? Nos han embrollado a todos nosotros y no podemos desembrollar todo esto de golpe. No podemos cambiar de golpe el juego tramposo, pero podemos cada uno en su lugar hacer verdad, como dicen en Cataluña los chicos cuando salen de casa. Haz bondad. Dar verdad es la mayor bondad, la caridad de la verdad, dice San Pablo. En España, durante un siglo que duró el dominio del liberalismo, nunca faltaron hombres, desde Donoso Cortés hasta Ramiro de Maeztu, que hicieron verdad, o sea, dieron testimonio y España venció al liberalismo. Pobre cura si viese a la España actual, pero bueno, ese comentario al margen. Digo, esta es la gran misión, no precisamente hacer exterioridad religiosa, ni propaganda religiosa, ni aburrimiento religioso, repitiendo los lugares comunes religiosos de los cuales la gente está aburrida, sino hacer verdad. ¿Cómo se hace verdad? Se pregunta el cura. Solamente con vida, esa es la materia prima. ¿Cómo se hace vida? Dios nos ha dado un cachito, no podemos aumentarlo ni disminuirlo, podemos bien gastarlo. Y entonces disipar la confusión de la inteligencia con la verdad, derrotar la ideología con la realidad, amar la verdad hasta hacer la vida y pensar la patria. Esto es, Castellani sintió la misión providencial de hacer verdad. Él decía una verdad por la cual se pueda vivir y morir, una verdad vital y viva. Y por último les voy a leer un pasaje tremendamente desgarrador y bello y verdadero, a su vez, donde Castellani, insisto, con esta cuestión de insistir en la necesidad de dar testimonio y de hacer verdad, como el aporte de cada uno de los argentinos a la recuperación de la tradición nacional y de la patria en sentido integral, decía lo siguiente, dice, la República Argentina nos va a desintegrar porque ella se está desintegrando. Yo no voy a decir lo que dicen tantos, que es un país de, dice, de porquería, o como dice Ricardo Rojas, un país de loquitos, o como dijo Raimundo Pardo, un país de semisalvajes, o como dijo Unamuno, un país de cazadores de pesos, o como dijo Baroja, un país de cursis. Para mí no hay una Argentina que me deja vivir a mí, la cual naturalmente tiene que ser muy buena. Y hay otra Argentina mala que no me deja vivir. Y ha llegado el momento en que una de las dos Argentinas elimine a la otra. Las dos existen y la que a mí no me gusta está ahora arriba. La que a nosotros no nos gusta, parafarseando el cura, está ahora arriba. Y con todas sus fuerzas procura eliminar a la otra. ¿Eliminar cómo? ¿Matando a todos los liberales? No, dice Castellani, no es nuestro sistema. Es el sistema de ellos, matar al otro. El sistema nuestro, insisto, es hacer verdad. Bueno, acá me quedo, insisto, si hubiésemos tenido un tiempito más, está la cuestión del fariseísmo en la iglesia y la cuestión de la esperanza, de la parucía, pero bueno, me parece que en función de los tiempos acotados y además de la realidad de los argentinos, el tema del liberalismo valía la pena por la actualidad que tiene el pensamiento de Castellani y por el esfuerzo tan grande que hizo el cura en su tiempo histórico por desarmar las falsedades del liberalismo y dar cuenta de los daños y proponer el modo fundamentalmente de vencerlo, que era el testimonio, insisto, de hacer verdad y de recuperación de los valores más caros de la tradición nacional, cuyo anticuerpo fundamental en su concepción y en la de muchos de nosotros era la fe cristiana. Así que bueno, gracias por la paciencia, por escuchar de ese lado y lo que quieran, Esteban.
No, gracias a vos, Isier, la verdad que este, muy contundente, ¿no? Como un mazazo en la cabeza, ¿eh? Como suele pasar con estas cosas. Súper agradecido. Y bueno, ahora sí, iniciamos un espacio para los que quieran tener algún aporte, alguna pregunta o algo. Lo abro yo porque siempre me queda súper claro todo lo que vos mencionás en esta charla y en otras anteriores que he tenido oportunidad de verte. Y, digamos, si vos tenés ahí, digamos, el conocimiento, información de cómo trabajaba él esta tensión entre liberalismo, marxismo y entendiendo que los puntos de contacto. Bien, hay varios escritos, me parece que ese punto no lo mencioné, de crítica al marxismo, como gran parte del campo intelectual del nacionalismo argentino. Fue determinante con el marxismo como una de las caras del liberalismo. Claro, Yo exacto, está bien. insisto siempre, digo, a ver, uno de los problemas por los que a Castellani no se lo lee, se lo ha sepultado, es por la verdad que esconde. Y me parece fundamentalmente por esa juxtaposición o cruce entre el catolicismo y el nacionalismo. De alguna manera, para el pensamiento liberal, los dos focos de ataque más grandes. Y mira, te digo más, Esteban, en esta misma plataforma hace un par de días estuve en un concurso de la UNLA, en el seminario de pensamiento nacional, un seminario transversal que tiene Sí, sí, la universidad, bueno, que está a cargo Pancho Pestaña, entre otros muy queridos compañeros. Concursaba Juancito Godoy, un amigo que tenemos en común. Y yo le planteaba al compañero, su exposición fue brillante, pero digo, tenemos dentro del esquema de esta corriente que se llama tradición nacional, una corriente dentro del pensamiento argentino, cuya médula fundamentalmente es dar cuenta de la situación colonial de la Argentina y la incompletud de la Argentina. Tenemos una deuda muy grande porque en general dentro de los autores más transitados, en los márgenes, ¿no? Por supuesto, porque los que nos dedicamos a pensar nacional fundamentalmente en los espacios académicos estamos en los márgenes y bombardeados, digamos, por todo el espectro liberal. Pero tenemos, digo, un debate pendiente y una misión que tiene que ver con recuperar a todos los pensadores nacionales fundamentalmente vinculados al mundo católico. Porque uno ve los pensadores más transitados o leídos del pensamiento nacional, en general son los pensadores vinculados o reconstruidos dentro de la historia del pensamiento argentino ligados a la izquierda nacional, digamos por izquierda. Ha sido tan grave la derrota cultural sufrida por la Argentina. Yo creo que gran parte de los dramas que nos aquejan en la actualidad tienen una fecha de inicio radical para nosotros, que es el año 1976. Digo, una guerra sin cuartel contra la Argentina, que a partir del 83 se empieza a desarrollar por otros caminos. Ahora, hay un gran espectro de pensadores nacionalistas, estoy pensando en Lugones, en Gálvez. Mencioné en algún momento, y Castellani lo citaba mucho, en Dole, en los hermanos Irasusta, en Jacobela, en Sánchez Orondo, digo, un gran espectro en Juan Carlos Goyeneche, y se me van a olvidar muchísimos, porque mi memoria no es buena, que eran tremendamente críticos del marxismo. Entonces, ¿qué digo? En general esa síntesis de marxismo y de tradición nacional tiene que ver con una línea dentro del pensamiento, de lo que se llama la corriente del pensamiento nacional y en general la única que se enseña. Digo, eso claro. dentro del microclima nuestro, insisto, dentro de la marginalidad, se marginan un montón de autores, insisto, por el componente católico que fue fundamental, porque ha sido el catolicismo y aún dicho por varios marxistas. Estoy pensando, qué sé yo, en Juan José Hernández Arrey, con el Colorado Ramos, fue siempre el anticuerpo
fundamental de la tradición nacional y uno de los focos de ataque más grandes hasta el día de hoy. No en balde digo, aborto, ideología de género, ataque a la familia. Uno dice, bueno, 76, esa guerra sin cuartel a sangre y fuego que se continúa por medio, digamos, de una democracia liberal a partir del 86, esta parte tuvo dos focos. Uno podría decir, bueno, ¿cuál fue el foco material? Destruir la estructura industrial y el país de pleno empleo ligado por Perón y por María Estela Martínez de Perón, el último gobierno justicialista. Y en términos espirituales, centralmente destruir la familia argentina y los valores íncitos de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque en la familia argentina anidaron históricamente y continúan anidando los anticuerpos, digo, más activos contra la entrada de los antivalores del liberalismo. Entonces fustigó al marxismo. No obstante, digo, hay una cualidad que lo marca con mucha claridad a Castellani y a gran parte del espectro de los pensadores del pensamiento nacional, pero Castellani yo siempre digo es una nota muy clara, si bien era un hombre difícil y un gran polemista, era su ausencia de sectarismo. claro, Un hombre de una cabeza y de una sensibilidad tremendamente humana. Digo, un crítico de la cuestión judía, pero gran parte de los camaradas del campo de la cultura que lo bancaron en momentos difíciles, les doy un ejemplo, hace César Tiempo, digo, un escritor de las izquierdas y judío. Digo, era un hombre exento de los sectarismos que quizás son más propios de nuestros tiempos culturales, que es una guerra sin cuartel interna a los codazos entre nosotros mismos, pero un hombre de un pensamiento, digo, de una posibilidad, insisto, más allá de su crítica al marxismo, por ser hijo putativo del liberalismo por izquierda, claro. lo tenemos nosotros también en el justicialismo, digo. La Seguro, tercera posición es eso, los dos extremos no tienen nada que ver con nosotros, ni el comunismo ruso y el marxismo, ni el capitalismo norteamericano y su liberalismo más vil. Digo, eso es propio me parece de la tradición del pensamiento nacional. Pero bueno, me parece que esta cuestión de la izquierda nacional o del marxismo nacional ocupado en la formación marginal del pensamiento nacional un lugar de preponderancia y sí, dejado, digamos, en los márgenes. seguramente de ahí también nos vale muchas, nos entran muchas balas también por ahí. Y capaz que vos también nos podés iluminar con tu conocimiento de la obra, si esta crítica que vos desarrollaste al liberalismo y demás, no es también un contrapunto o establece un poco de tensión con lo que se conoció en su momento con el Concilio Vaticano II, ¿o no? Sí, yo con el tema específicamente del mundo de la iglesia, Ah, es todo un tema en Castellani. De hecho, les decía, uno de los centros, además del liberalismo, otro de los centros neurálgicos de sus escritos es el fariseísmo de la claro, iglesia. exacto, Digo, ¿qué decía Castellani? Desde que reina la modernidad en el mundo, los enemigos principales de la iglesia son los cristianos. Decía los sacerdotes mistongos, los clérigos tramposos, los obispos brutos, los cardenales inmorales, digo, ríos de tinta para identificar el problema de la iglesia fundamental, que era el fariseísmo, que era la exteriorización de la religión católica. Es un tema específico, digo, muy prolífico en Castellani, del que hay que decir, no obstante sus críticas profundísimas y furiosas al fariseísmo, un hombre que nunca apostató de la Iglesia Católica, que se mantuvo fiel claro, aún con los problemas que tuvo con su orden, bueno, con lo dramático de su situación de vida, siempre se mantuvo fiel a lo que consideraba su madre, que era la Iglesia Católica. Digo, hay tantos, perfecto. tantos temas que tocó. Yo creo que el del fariseísmo también es un tema
importantísimo para tratar. Hay un montón de textos para leer de Castellani subidos en la red, hay conferencias para escucharlo a viva voz de las conferencias que daba y realmente, insisto, creo que es un hombre urgente en la actualidad, entre otras voces, Sí, la creo de que si Castellani. no recuerdo mal, se estaba haciendo el Apocalipsis según San Juan, se estaba filmando y se hizo una serie de capítulos, ¿no? Que no sé si va a Sí, estar una disponible maravilla. ahora en YouTube ahora, si ya está disponible o no, pero ¿Sabés que estaban en ese está? proceso. Estaban en ese proceso y ahora están, me parece, por sacar, no sé si era la tercera parte o la segunda. Yo vi la primera, una maravilla, sí está, los textos, está basado en textos de Castellani y realmente es un documental, Faro Films, ¿era? O ya no Creo me que sí, acuerdo creo quién que es lo... Faro Film, Bueno, sí, 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 es no estoy seguro, pero una maravilla para ver, pero bueno, yo creo que la urgencia es leerlo al cura, tiene cosas maravillosas. Yo cuando empecé con la cuestión de que es difícil de leer, digo por lo prolífico de su obra. Ahora es una lectura amena, porque era un criollo. Digo, en Castellani está siempre dando vuelta a José Hernández y por supuesto el Quijote, esa mezcla, digamos, entre España y bueno, y lo criollo, lo nuestro. Así que es ameno, tiene mucho humor, pero bueno, un tipo duro porque uno lo lee y digo, tuvo una capacidad tan profética que ve gran parte del diagnóstico de la Argentina y aún lo que nos acontece en la actualidad es más dramático que lo que él avisoró de su propio tiempo histórico. perfecto, Alicia. No sé si alguno más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta o algo. Pueden abrir micrófono tranquilo o bueno, como dispongan. Eh, Buenas noches. A mí me gustaría sí, hacer dale, una, adelante. sí, a mí me gustaría hacer una referencia, por ejemplo, al tema de la enseñanza. Hoy que se habla tanto, ¿no es cierto?, de la reforma de la enseñanza media y los programas o las ideas que hay, digamos, en marcha, que más que nada apunta a un cambio en la forma, no en el fondo. En un libro de Castellani, La reforma de la enseñanza, él hace referencia a la reforma que llevó a cabo en Italia el ministro de Educación, Giovanni Gentile, y dice que la reforma Castellani en la enseñanza media, más que apuntada a las nociones prácticas y demás, debería estar orientada, ¿no es cierto?, al estudio de las disciplinas clásicas. Y bueno, me parece que es un buen aporte, que es algo que se ha dejado totalmente de lado, y él dice que con eso se lograría la formación de mentes aptas, ¿no? Y por otro lado, Castellani dice esto está, el tema de la enseñanza está gravemente vinculado con el tema político, ¿no? Porque ciudadanos no formados debidamente, después, bueno, en el quehacer patrio, ¿no? Me parece que es un punto interesante que señala, digo, lo de la reforma Gentile, para citar un punto, obviamente la reforma de la enseñanza de Castellani señala otras cuestiones más, ¿no? Como por ejemplo que la enseñanza no tendría que ser por programa, sino por materia. Y así señala un montón de cosas que me parece que tanta reforma que se habla hoy en día, con leer un poco a Castellani, tendremos más de la mitad del camino recorrido, ¿no? Oh, sin dudas, sin dudas. Ahora, que no te quepa la menor duda que en las carreras de ciencias de la educación Castellani no existe, la reforma de la enseñanza no existe ni como cita. Pero bueno, él la cuestión de la educación además lo había estudiado comparativamente varios sistemas y dice, bueno, la Argentina que es una máquina de copiar, copia mal. Y de hecho, digamos, esas copias malas y los cambios continuos en las gestiones de cada uno de los gobiernos de ministros implican continuamente, digo, la puesta en marcha de la imposibilidad de que el argentino pueda pensar por sí mismo.
lo veía con tanta claridad como lo vio con tanta claridad Arturo Jaureche, que hablaba del aparato del colonialismo cultural, que dice, bueno, de la más tierna infancia al niño hasta la frutilla de la torta en la universidad de matriz liberal, todo está organizado justamente para impedir que el argentino piense por sí mismo y fundamentalmente que pueda pensar y diagnosticar los grandes problemas nacionales y darles una función, lo que él llamaba colonización pedagógica, que en Castellani aparece más ligada a la idea de lo espiritual, o también, digamos, de colonización de la cultura, pero buenísimo que traes el recuerdo de la reforma de la enseñanza, porque bueno, qué bien nos vendría. Todo lo contrario de lo que Castellani señala que hay que hacer, porque ¿qué piensa? Digo, integralmente qué tiene que saber el argentino de a pie? Sí, Perfecto. Eh, gracias. sí, Hola, Guille, Esteban, oye, ¿qué tal? Un gusto. ¿qué Buenas tal? noches a todos y un placer escuchar a Isier. Quería hacer una pregunta con respecto a si existe alguna voluntad, por ejemplo, desde la columna vertebral del peronismo, ¿no? Que es el sindicalismo, teniendo en cuenta lo futurista que era el padre, si existe la voluntad de conocer su pensamiento y de profundizar, o sea, todo lo que sea la obra de Castellani, eh, por ejemplo, en la juventud sindical, ¿no? Que es, digamos, un pilar fundamental del pueblo. No sé si has tenido, Isiar, si has tenido algunas charlas con la juventud o con los gremios, digamos, como eh, para que vayan conociendo eh, semejante pensador. Bueno, es buena es buena la pregunta. Yo te voy a ser sincera, sí estuve ligada muchos años a diferentes gremios y de hecho a la Escuela Superior Peronista de la Confederación General del Trabajo. Yo creo que los espacios ligados a la política han subestimado por décadas la cuestión de la formación, que explica gran parte, digamos, de las limitaciones que tiene después la política en la acción pragmática concreta y al momento de diagnosticar y al momento de proponer y de hecho, digamos, una Confederación General del Trabajo que en términos de participación en el poder real siempre es el convidado de piedra, digo, no existe más el tercio del justicialismo histórico. Y no, jamás hubo una propuesta de lectura de Castellani sí, digamos, la referencia de algunos que lo leemos y con mucha humildad, insisto, señalamos la importancia de traerlo a la actualidad. Yo creo que en las cuestiones, digamos, coyunturales y muy puntuales de formación de la juventud sindical, en general se hace el intento y el esfuerzo por, bueno, por leer a Perón, que sería la de, digo, la de mínima, y que uno dice, bueno, se supone que todo peronista, digo, ¿qué es el peronismo? Es una revolución inconclusa, pero además es una doctrina, y esa doctrina tenemos además la dicha de los argentinos que nos la dejaron por escrito. Entonces hay que transitar eso, pero no, yo creo que Castellani, imagínate que no se lee prácticamente, salvo en honrosas excepciones, en las escuelas católicas, donde debería ser formación obligada, menos que menos en la política. Imagínate, digamos, que la Argentina en la actualidad llega en términos electorales a una opción política desembosadamente liberal. Liberal anarquista, con estas cosas raras. Ahora, el liberalismo del 83, esta parte, previamente necesitaba tocar la puerta de los cuarteles, financiado por el imperialismo de turno y producir un golpe de Estado. El 83, esta parte llega a través de las urnas, esto es por el voto popular y en las últimas elecciones desembosadamente una opción liberal que te dice soy liberal y vengo por esto. Y bueno, indudablemente ni la Confederación General del Trabajo, ni los partidos políticos, ni las instituciones de la cultura eh, echan mano ni a Castellani ni a tantos otros pensadores nacionales. Digo, una de las críticas
más desembosadas de toda la tradición del pensamiento nacional ha sido al liberalismo, por izquierda o por derecha, digo, por los extremos que, bueno, que se juntan y tienen el mismo objetivo. Perfecto, muchas gracias, Hola, Guille, también. Sí, ¿quién habla? sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, Bueno, principalmente agradecer a Isia desde aquí de San Rafael, Mendoza. Eh, Como no conozco la tecnología, no puse mi nombre abajo, soy Gabriel Llorio, trabajo con Nahuel Argone en San Rafael. Solamente agradecerle a Isia, sinceramente, esta charla hermosísima, y solamente el organizador, cuando habló sobre el Concilio Vaticano II, es muy importante el salto de calidad que hizo Castellani con respecto a los temas, al tema religioso, ¿no? Dentro de la Santa Madre Iglesia, porque él hizo un salto de calidad porque critica al tradicionalismo y critica al modernismo de la Iglesia. Por eso él, el Concilio Vaticano II, lo toma como lo se debe tomar, sobre cuestiones que fueron meramente pastorales, y él, con esa punzante ironía de siempre, le pega al tradicionalismo y le pega al modernismo dentro de la iglesia. Nada más que agregar ese puntito y nuevamente agradecerle a Isia esta charlita. no, gracias también por tu Gracias. aporte. Bueno, Isiar, otra vez, muchas gracias. Seguramente nos volveremos a encontrar en otra oportunidad para desarrollar los otros dos ejes que quedaron pendientes, como mencionaste al inicio. Y bueno, sepan los que estuvieron acá en el vivo y los que lo pueden ver después postdatado, que esta charla, como las anteriores, ¿sí? La subimos a nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, la Universidad de Lanús hace lo propio. Así que muchas gracias por haber estado y por haber compartido una nueva jornada más por esta lucha incansable, como decía Iciar, por la verdad histórica. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Gracias, Iciar, otra vez. Gracias, Esteban. No, Gracias, por favor. Gabriel.